Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos. Así es. Hoy, en vez de que yo diga con otro video, pone el texto con otro video. Con otro video. Ok, bienvenidos a otro video. La verdad que estoy muy contento de estar compartiendo acá lo que nos está llegando. Nos están enviando bastantes equipos, gracias. Muchas veces no recibimos durante una semana porque ya tenemos, no estoy trabajando más de unos, ¿qué será? Unos 10 celulares a la semana, 15 celulares máximo a la semana. Entonces, para no empezar a quedar mal, porque luego me lleno de mucho trabajo y empiezo a quedar mal, ¿ok? Y no quiero eso. Vamos a estar revisando este teléfono. Este teléfono me dicen que no enciende, pero que ya intentaron repararlo, ¿ok? Entonces, este teléfono tal vez nos da una sorpresita por algún lado. Ok, entonces vamos a ver. Ay, qué sorpresita. Desde acá ya puedo ver la sorpresita que me voy a llevar. Ok, ay, qué sorpresita más bonita. Ya les voy a enseñar. Este no es un X, es un XS, por cierto. Me dijeron que era un X, pero es un XS. Ok. Este teléfono no está tocado, está retocado. Pero bueno, hagamos nuestro intento y veamos qué tan dañado está. Yo cuando veo un teléfono tocado, Edgar, ¿cómo lo enfrentas? Una buena inspección visual. ¿Cómo le das precio al cliente? Se evalúa el teléfono, se revisan por consumos y pues un consumo me puede decir muchas veces muchas cosas del teléfono, ¿ok? Entonces vamos a pasar al microscopio y vamos a ver una pequeña inspección visual. Acordémonos que siempre que empezamos a reparar un teléfono, una buena inspección visual es muy importante porque nos puede como dar una idea global de lo que nos estamos enfrentando. Ok, entonces este teléfono lo que sucede es que lo intentaron limpiar con alcohol y vean la desastre que hicieron aquí. Ya lo despegaron, veo que ya lo despegaron porque está todo chueco, todo pegado, todo chueco. Entonces, y ya cambiaron acá el PMU, de plano tenían, este es el boost, entonces de plano tienen un corto en VDD boost, me imagino. Aquí está el corto, ¿ven? Ahí está el corto, hay un corto en esa línea. Si nosotros pasamos acá, vamos a estar utilizando nuestra cámara térmica el día de hoy. Pero si nosotros, vamos a ver, si nosotros pasamos a la ZXW, ok, y buscamos lo que yo acabo de tocar, vamos a pasar a XS Max. XS, perdón, no sé por qué dije Max. Lo que yo acabo de tocar es este condensador de acá. Ok, entonces miren la línea que está en corto, se llama VDD Boost, ¿verdad? Entonces pasemos al microscopio y toquemos esa línea nuevamente. Corto, corto. O sea, está bien fácil. Pero mire, pues, no sé, yo no me gusta que estas cosas sucedan. Que estas cosas les suceda a ustedes, porque podemos reparar un teléfono tan sencillo, ganar dinero con una reparación tan práctica, pero si se complican la vida o si no saben lo que están intentando hacer, por favor, les suplico que vean más videos. O sea, este desgraciado se calienta porque ese es el boost, ¿ok? Si yo paso acá, les voy a hacer un recorrido desde donde viene el conector de la batería. Si yo conecto la batería acá, esa batería llega y se llama la línea batería. Yo he hablado miles de veces de esto. O sea, esto ya no debería estar pasando. Por eso compartan los videos para que llegue a toda la gente y no hagan este tipo de desastres, ¿ok? Esta línea se llama batería, ¿ok? La línea de la batería llega por acá a un circuito que se va a llamar Tigris, ¿ok? El Tigris de acá nace otra línea que se va a llamar VDD Main. VDD Main, Yang Zen, no sé qué.
y luego pasa por una resistencia, y de la resistencia pasa y se convierte en VDD main, o sea que la batería pasó a VDD main y ahora esa línea viene a este circuito que es el que se calienta y se convierte en VDD bus, o sea que es la misma línea y este circuito se calienta, porque nada más resulta que uno de estos condensadores va a estar en corto y por eso este desgraciado se calienta, porque ahí está pasando mucha corriente. Yo he hecho dibujos, he hecho explicaciones, ya no hay o qué hacer. Para que por favor ya no hagan esto, este teléfono no sé cómo va a estar si lo desarmo, no sé. Vamos a utilizar nuestra cámara térmica gracias al patrocinio de Qianli. Ok, vamos a pasar acá a la camarita térmica y vamos a ver si podemos ver que se calienta. Ok, 3, 2, 1. ¡Pop! Se calienta. Fíjense que si yo bajo más esto, ok, si yo lo bajo más y cuadramos un poquito mejor esto para que se vea bien perrón. Ok, entonces encendemos y se calienta mucho el IC. Ok, entonces vean pues, ¿qué vamos a hacer acá? Yo lastimosamente tengo que separar esta placa, ok. Digo lastimosamente porque, o sea, tengo que ver cómo está esta cosa por dentro. Entonces vamos a encender acá, vamos a colocar esto en unos 225 y lo vamos a separar. ¿Por qué lo voy a separar? Porque resulta que ya lo separaron, entonces no puedo trabajar yo así sin revisar qué me voy a encontrar abajo en las placas. Entonces simplemente acá lo estoy separando por esto, pero yo estoy muy seguro, que uno de estos condensadores de acá, ok, va a tener el problema, ok. Si no es este que se ve todo raquítico acá, miren, pero no lo quiero quitar, es que este me está haciendo ojitos desde un inicio. Este que quité ahí. A ver, veamos si el corto se fue. No, no se fue el corto, entonces no era ese. Ya te voy a regresar. Igual tengo hasta que quitar este ahora porque no sé cómo hicieron este trabajo. Este teléfono está todo pando, todo torcido, no sé. No sé por qué. Pero bueno, vamos a hacer esto ahorita. Vamos a despegar esto. Este teléfono igual está todo pando. No sé, este teléfono va a estar un poquito complicado, ¿eh? Vamos a... No sé, está lleno de rocín, no sé, hasta a loción huele esto. Está hecho... No hagan esto, por favor. Por favor, yo siempre he dicho, hasta para cagarla hay que aprender un poquito. Hay mucha información en YouTube para que puedan aprender. Este teléfono está todo pando. Yo sé que le voy a tener que hacer un trasplante de radiofrecuencia, sí o sí, porque sí está pando. Ok, aquí ya lo sacamos. Ok, ya separamos las placas. No se ve tan jodido por ahí, ¿eh? Eso me da un poquito a mí de alegría. Vamos a pasar acá. Lo que sucede es que tal vez lo pegaron mal, pero no se ve muy... Pensé que me iba a encontrar con un desastre aquí abajo, pero fíjense que no. Vamos a ver si el corto sigue o el corto era en la parte de abajo. Vamos a tocar acá. El corto sigue. Vamos a traer nuestra camarita térmica. Y esto pues no es porque yo tengo una cámara y ustedes no lo pueden encontrar. No, simplemente aplican rocín y ya. Ok, entonces vamos a... No sé si la voy a levantar un poquito para que podamos apreciar más. Ok, entonces vamos a pasar acá. La voy a encender en 3, 2, 1. ¡Pup! Uy, ahí lo vi. No sé si ya lo vieron ustedes. Yo ya lo vi. Ok, 3, 2, 1. ¡Pup! Ahí está, miren. Ahí. Ah, no, pero... Bien, ahí está.
Ahí está. Vamos a... Quiero ver si esta camarita puede enfocar muy bien lo que quiero encontrar, ¿ok? Ahí está, miren, no sé qué más queremos en la vida. Ahí está. Pero fíjense que calienta este lado. Ah, está calentando este otra vez. ¿Qué se me hace que lo único que tiene esto es de que ese circuito está mal soldado? Lo voy a tener que bajar porque ya lo quitaron. Por eso les digo. Vamos a quitar este de acá. Ay, miren, mis pinzas están dobladas. Estoy quitando con el método de gravedad. Ahí lo quité. Entonces, la verdad que no se ve nada unido acá, ¿oí? Bueno, no. Vamos a hacer algo acá también que ya me tiene así como estresadito un poco. Es pegarle una buena limpiada a este teléfono, ¿ven? Porque está pero recochino. Mucho alcohol, un cepillo y limpiar todo ese desastre que tienen acá. Al otro lado igual. Listo. Ahora sí pasamos acá. Y vamos a ver de que ahí se ve mejor. Tengan cuidado de esos. Ya les voy a explicar. A ver, veamos si todavía tenemos corto. Todavía hay corto. Y eso es bueno. Porque ahora pues tenemos que... Vamos a inyectar una tensión. Vamos a pasar acá. Y vamos a abrir lo que es ZXW. Y entonces tenemos un corto en VDD Boost, ¿ok? Puede ser cualquiera de todos estos. Ups, no sé ni qué hice. O puede ser cualquiera de estos de acá, ¿ok? Ojalá no se hayan unido líneas del PMIC porque ahí sí estamos un poquito complicados. Yo me imagino que tal vez va a estar por acá o por acá. Vamos a inyectar tensión, ¿ok? Entonces... ¿qué vamos a hacer? Primero, lo que voy a hacer es aplicar capita de rosin por algunos lados, ¿eh? Edgar, ¿y tu camarita? No, no la voy a ocupar porque no es práctico con el rosin, la verdad. La camarita pienso que nos va a ayudar para esos lugares así, esos consumos súper cortos, súper mínimos, ¿verdad? Pero en este caso yo siento que no, sería de más. Ok, ahora voy a colocar rosin por acá. Para ver si logro encontrar algo acá. Ok, y el desgraciado este que no quiero que sea, pero si es este... Ya nos jodimos porque el trabajo es mayor y ahí yo tengo que dar un presupuesto. Yo este teléfono no he dado presupuesto, Edgar, y entonces qué jodidos haces reparándolo. Porque yo sé que el presupuesto, o sea, di como un mínimo y un máximo, algo así. Entonces, miren pues, acá lo que hacemos es, tocan el timbre, no sé quién es.
Lo que hacemos es, yo traigo mi fuente y nada más traigo un lagartito negativo. Yo esto ya lo tengo soldado. Y lo que voy a hacer es venir acá. Voy a pasar acá y voy a tocar estos dos de acá. Voy a tocar acá. A ver si lo logro ver acá. Ok. No sé si me expliqué, pero si no me expliqué ahorita les explico. Ojalá no me toque bajar acá. No quiero bajar ahí. Ok, pero vamos a venir. Pongo negativo y con el positivo toco por acá. Ahí estoy inyectando 5 amperes y no calienta nada. Vamos a ver a este lado. No calentó nada, fíjense. No calentó nada, vean. Vean. Entonces, ¿será que el corto está acá? Lastimosamente, todo me indica que el corto pudiera estar ya sea aquí adentro o aquí. Ay. Vamos a darnos una vuelta por aquí donde más pudiéramos encontrar. BDD Bus. Este de acá, miren. Este de acá. ¿Cómo se ve este de acá? ¿Te miras bien? ¿O serás vos el problema? Apliquémosle Rosin. ¿Quién quita? Y es ese y no me toque. Ahí estás. Con Rosin. Vamos a nuevamente inyectar una tensión por acá. Ahí y... ¡pop! No. ¡Pop! No. Ok, entonces, ¿por qué no ocupamos la cámara térmica si para eso te la regalaron, para que la ocupes? Y veamos si podemos encontrar algún lugar que podamos verlo con la cámara que calienta, ¿ok? Vamos a pasar acá y voy a hacer lo mismo. Voy a inyectar tensión, solo que voy a levantar esto un poquito para que podamos apreciar esto mejor. Vamos a ver si puedo inyectar tensión y ver dónde calienta, ¿ok? A ver si logramos ver. ¿Inyecté o no inyecté? Pareciera que... Vamos a ver. Fíjense que no calienta. No calienta. Vamos a ver. Bueno, ya sé qué voy a hacer. Bueno, no sé qué voy a hacer. Este Edgar. Ay, Edgarito. Ya sé qué voy a hacer. Es que no sé ni qué hacer. No sé si quiero aplicar Rosin. Es que es un corto en BDD Bus y estos cortos pues no tienen que darnos tanto problema. Por eso es de que me río de mí mismo. Porque esto pues tiene que ser algo fácil. Fácil. No calientó nada por acá. Vamos a ver. Aparte que le estamos metiendo, yo más creo que tal vez va a ser acá, ¿oí? Acá. Bueno, vamos a actuar. Ahora, esto tengan mucho cuidado de cómo lo van a quitar. Yo lo quito con un Dremel.
Por cierto, les recomiendo este Dremel, ¿eh? Está muy práctico, muy práctico y tiene mucha potencia, como pudieron apreciar acá. Tiene mucha potencia y pues eso es lo que buscamos. Uy, ya me voy a volar los dedos. Si no hay sangre, no, la reparación no cuenta. Ay, ok, ¿dónde está mi pinza? Mi pinza. Voy a sacar tu pinza para cortar y levantar acá. Veamos con qué sorpresa nos encontramos acá. Acá. ¿Será que acá va a estar el problema? Pareciera, fíjense. Pareciera que este componente se está calentando o algo acá. Pareciera. Esos blindajes vienen bien pegados, ¿ven? Así que tengan mucho cuidado. Miren. Aquí está el desgraciado. ¿Ya lo vieron? Ahí está el desgraciado. Miren. Este teléfono aquí está el desgraciado. Miren, hasta se trajo los padres. Miren. Esta cosita de acá. Esta cosita de acá. Vean dónde está esta cosita de acá. Puede hacer que un teléfono no encienda. Fíjense lo maravilloso que es esto. Ok, ya lo encontramos. Estoy 100% seguro que ese era. Ahora, sabía que iba a estar ahí. Vamos a ver si tenemos corto. Ok, corto se fue. Este lo tengo que regresar. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? A mí siempre me gusta trabajar bastante limpiando las placas, si se dan cuenta. ¿Ven? Yo ya apliqué rocín, ya apliqué corté ahí. Entonces, pues, literalmente solo voy a limpiar una vez más y luego vamos a hacer la reparación porque debemos de colocar el bus de regreso. Pero estamos trabajando siempre limpios. Ok, ahí está. Entonces ahora vamos a colocar el bus de regreso. El bus vendría siendo este que quité acá, ¿verdad? Pero fíjense, tengan mucho cuidado, les comentaba, con este tipo de cosas. Miren pues, vamos a traer la otra vez, no sé qué hice mi Masha. No sé qué la hice. Ok, vamos a ocupar esta porque necesito limpiar acá. Ok. Ahí, ahora vamos a aplicar un poco de alcohol. Tengan cuidado cuando estas líneas se pegan, ¿no? Esta de acá. Ahí tenemos que aplicar máscara ultravioleta para que esto no se vaya a pegar cuando lo estemos soldando, ¿eh? Entonces vean como una reparación tan sencilla, porque esta reparación, créanme que estaba fácil, ¿oye? Pero si se complican muchas veces podemos cometer este tipo de errores, ¿ok? Entonces ahí está, lo que vamos a hacer es, vamos a secarlo acá con una lámpara ultravioleta y voy a buscar una placa de repuesto. Por aquí tengo un par de placas de repuesto. Vamos a buscar una de XS. Acá hay una de XS. Para mientras esto seca. No sé qué hago mi herramienta yo, la verdad. Hay veces que ordeno acá y ahorita necesito mi pinza para cortar.
Y no la encuentro. Allá está, miren. ¿Quién la puso acá? Ok. Acá está. Entonces voy a quitar acá este circuito y lo vamos a hacer, le vamos a hacer revaling. Salió tan perfecto, pero tan perfecto que ni ganas de hacerle revaling tengo. Se lo juro. Es que salió perfecto, o sea, es mejor hacerle revaling, ¿oyen? Pero yo no le voy a hacer. No, mejor sí le vamos a hacer revaling. Ya vi que buena esfera no está como debe de ir. Entonces mejor, y hay que hacerle revaling por dos sencillas razones. Una, para aplicarle estaño con plomo, eso ayuda. Y dos, para que a la hora de estar soldando no tengamos que aplicar tanto calor. Ok, entonces ya esperamos que enfriara un poquito. Ok, vamos a ver si esto enciende. Recuerden que esto ya está calentado de todo, ¿verdad? Entonces ojalá y solo tengamos este problema y esto encienda y podamos disfrutar un día más con más reparaciones. Ok, ahí está, listo. Ahora pasemos acá al microscopio, veamos que todo se vea bien. Ahí está el condensador, ok. Esto ya lo voy a componer, no os preocupéis. Ahora colocamos nuestro multímetro en continuidad. Vamos a tocar por cortos acá. No tengo cortos, cortos donde había cortos. No hay cortos. Entonces yo creo que estamos bien como para tratar de encender este equipo. Vamos a conectarlo, ok. Y vamos a ver si tenemos algún corto fuga. Bueno, no tenemos nada, todo va bien. Ahora vamos a traer su pantalla y vamos a conectársela y vamos a ver si... Ojalá esto encienda, la verdad. Ahí va, ahí va, ahí va. Acordémonos que es un XS. Los XS sí encienden sin su... Esta cosa se quedó sin enfocar. Enfocar. Ahí está. Los XS encienden sin la parte de abajo, ¿ok? Acá está, XS encendiendo. El consumo que se quedó, bueno, ahí tal vez sí encendió. Ahí encendió, creo. Vamos, 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 vamos. Ojalá sea agradecida, plaquita. Te estoy regresando a la vida. Ahí está, perfecto. Ahí tenemos. Ahora, algo muy importante es trabajar con iSocket, ¿verdad? Siempre lo he dicho, porque si yo coloco ahorita este teléfono, por ejemplo, y el teléfono enciende, entonces funciona el touch, funciona todo. Ups, ¿dónde dejé la parte de abajo? Edgar, 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 Edgar. La parte de abajo, ¿qué le hice? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hice? Si aquí ni me he movido. ¿Me moví? No. ¿Qué hice la parte de abajo de este teléfono? No es ninguna de estas porque estas son de X, XS Max, XX. ¿Dónde puse la parte de abajo? Tampoco creo que me la haya traído para acá. No, esta tiene que estar por aquí. Qué raro. ¿Se caería? ¿No? ¿No?
¿Dónde la puse? Qué raro. Aquí espantan, me quitan los teléfonos. Aquí está. No sé por qué la puse hasta allá. Pero bueno, aquí está. Listo, entonces ahí lo tenemos. Ahora vamos a colocar esta parte de acá. Ahora vamos a colocar esta parte de acá. Y a este teléfono sí le voy a probar el touch, ¿eh? Este teléfono sí necesito probar el touch porque la placa estaba tan doblada. Y este teléfono tal vez sí voy a necesitar la contraseña, ¿ok? Porque este teléfono necesito ver que funcione todo porque está muy doblado, ¿ok? Pero igual vamos a prenderlo por acá. Vamos a encenderlo por acá. Vamos a encender. Ahí está encendiendo. Vamos a ver que funcione el touch. Ok, ahí funcionó el touch. Ahí funciona. No se ha podido activar el Face ID. Y creo. Y vean la pantalla. La pantalla como que tampoco sirve muy bien, ¿no? Creo que este teléfono sí voy a necesitar lo que es la contraseña, ¿ok? Sí voy a necesitar la contraseña para probar muchas cosas. Yo estoy seguro que tal vez le voy a hacer trasplante de radiofrecuencia porque estaba muy doblado. O sea, yo cuando lo puse en la CH5 estaba muy doblado. Pero vamos a conseguir la contraseña para probarlo. Ahí encendió. No se puede activar el Face ID y sale esta notificación. Pero esa notificación me imagino que no sé si es del... vamos a ver si en la notita me mandaron las contraseñas. No están las contraseñas. Bueno, el teléfono ya enciende. Ahí está, ¿verdad? Ahí está encendido, perfecto, funciona el touch. Debemos de probar, no sé si esta tal vez será la contraseña. Creo que esta va a ser 02 67 25. Vamos, no es eso. Creo que este es el número de orden, ¿ok? Entonces no es esa la contraseña. Ya encendimos el teléfono. Necesitaría revisar que funcione Wi-Fi, que funcione, que reconozca el número, el email y también que funcione el audio, ¿ok? Porque acordémonos que todo eso está en la parte de abajo. Si esto no llegara a funcionar, entonces le tendríamos que hacer un trasplante de radiofrecuencia porque la placa, cuando estaba en la CH5, sí la vi muy doblada. Entonces vamos a dejar acá este video. Fíjense la importancia de tener paciencia, no todo lo que calienta es el problema, por favor. Ahí me bajaron un bus que no era el problema. Aquí yo les hice toda la línea, ¿verdad? Toda la línea empieza desde la batería. O sea, este resumen que yo les quiero dar es para que por favor ya no se confundan. Este tipo de reparaciones ustedes pudieron cobrar un dinero así, el que tocó este teléfono, ¿ok? Pero aprendamos porque para eso estamos en este canal, para aprender. Yo conecto la batería, ¡pum! Listo, le estoy inyectando 5 voltios, 4 amperes a mi teléfono, ¡pum! Todo se fue. Ahora, esta misma línea les estoy diciendo que llega a un circuito. Hagan de cuentas que esto es como un switch. Este switch viene y se cerró. Entonces le pasa, ¿verdad? Es como esos bailes de breakdance, no sé cómo le hacen así. Y de que le toca al otro, entonces el otro tiene que seguir bailando. Entonces ahora el que toca bailar es este. Pero este pasa por una resistencia y se convierte en VDD main. Entonces batería venía aquí está VDD main. Batería venía y ¡pa! Le tocó. Entonces ahora es la misma línea y ya están así los dos. Ahora VDD main viene y llegó a este circuito que se llama bus y ahora tocó al bus. Entonces venía batería, venía VDD bus acá, ahora es batería main y ahora acá tocó a VDD bus. Entonces son 3 líneas que están alimentadas. Nomás yo conecte mi batería. Entonces este circuito calentaba. ¿Pero por qué calentaba? Porque había un corto acá. Este que está acá estaba en corto. Entonces toda la corriente estaba pasando por ese circuito porque adelante hay un corto. Por favor, ya a estas alturas cometer este error es ya
un jalón de orejas porque hay mucha información en YouTube, en mi canal hay muchísimos videos. Entonces, cracks, me despido. Vamos a probar bien ese teléfono más adelante. Ya encendió, ya solo lo tendríamos que pegar, funcionar, ver que todo funcione bien y a cobrar. Entonces, un abrazo a todos, encantado de tenerlos acá nuevamente en un video más. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye.